Buen día a todos, vamos a comenzar el día de hoy con nuestra primera sesión de esta clase en línea, ya que la semana pasada no pudimos realizarla debido al día de descanso. Vamos a continuar con nuestro tema acerca de los textos históricos. Especialmente trataremos sobre las características de los textos históricos. Una característica es lo que diferencia al texto, bueno, en este caso, de los demás tipos de texto. Y pues tenemos que tener en claro que un texto histórico es un relato o acontecimiento de algún suceso que ya pasó con anterioridad en alguna parte del mundo o a nivel mundial. Considerando todo esto, entonces podemos pasar a las características de los textos históricos. Característica número 1. La característica número 1 son las sustituciones léxicas. ¿Qué son las sustituciones léxicas? Son elementos que yo voy a utilizar dentro de mi texto para que no suene repetitivo, ya sea una misma palabra o una idea, y entonces mi texto pierda formalidad, pierda coherencia y sea un texto aburrido y cansado de leer. Existen diferentes tipos de sustituciones léxicas, por ejemplo, o la número 1 en este caso serían los sinónimos. Ya sabemos que un sinónimo es una misma palabra o una palabra que tiene un significado igual pero que se expresa de forma diferente, ¿sí? Por ejemplo, coche, auto, bote, cubeta y otros que nosotros podemos tener en mente. El segundo, el segundo tipo de sustitución léxica son las paráfrasis. Las paráfrasis hacen referencia a la manera en cómo entiende cada persona y puede expresar una idea. Por ejemplo, yo te puedo decir ahorita que tú me definas la palabra metástasis. Sin embargo, puede ser que desconozcas el significado o que lo expreses de otra manera a como yo voy a definirlo en este momento. Una metástasis es una propagación de las células cancerígenas dentro de los órganos del cuerpo. Tú pudiste haberlo expresado de otra manera. Entonces, la paráfrasis es precisamente esa expresión que tenemos cada persona según lo entendamos y según tengamos desarrollado nuestro vocabulario. Número 3. El número 3 se llama hiperónimo. El hiperónimo hace referencia a que en nuestro texto nosotros podemos estar escribiendo diferentes tipos de sustantivos, de sujetos que pertenecen a un género en común. Por ejemplo, yo puedo estar redactando sobre que hubo seres humanos, hubo niños, hubo mujeres, hubo hombres dentro de mi relato, y para no estar repitiendo tantas veces esas mismas tres palabras puedo decir que hubo seres humanos, que hubo hombres en general, para hacer referencia a esos tres géneros o a uno en específico. Entonces el hiperónimo pues trata de abarcar diferentes tipos de sujetos que pertenecen a un mismo género. El número 4 son los hipónimos. Los hipónimos es todo lo contrario a los hiperónimos. En el hipónimo ahora sí se describe o se comienza a tratar sobre el género en común, y ya después se hace la descripción de los objetos de acuerdo a su género. Por ejemplo, dentro del texto yo puedo utilizar la palabra muebles, y para no repetir otra vez esa palabra puedo especificar. Puedo utilizar la palabra comedor, la palabra sala, la palabra estufa, la palabra que abarque o que incluya dentro de este género de muebles. Y vamos a continuar con el número 5, sustantivo propio. Un sustantivo propio pues ya sabemos que es personas, animales o cosas, pero que tengan la categoría de sobre todo personas o ciudades.
¿sí? Entonces, un sustantivo propio puede ser un nombre de persona, puede ser un nombre de una ciudad. Y para no estar repitiendo constantemente, por ejemplo, en la ciudad de Francia, en la ciudad tal, ¿sí? Puedo utilizar sinónimos para hacer referencia, ¿sí? Por ejemplo, eh, sabemos que hay ciudades que tienen nombres conocidos, por ejemplo, Nueva York se conoce como la Gran Manzana, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar esa variante para no estar repitiendo en cada momento Nueva York, Nueva York, Nueva York, y entonces mi texto se haga muy repetitivo y cansado. Con estas 5 características o partes de la sustitución léxica, pues son las que nosotros debemos de trabajar en nuestro texto histórico. Vamos a la característica número 2. La característica número 2 son los pronombres. Los pronombres, que ya hemos trabajado con ellos en clase, tienen la labor de sustituir al nombre. Por nombre entendemos al sustantivo de la oración. Entonces, precisamente para no estar repitiendo constantemente el nombre de una persona o de un sujeto que es el que protagoniza el relato, pues tenemos que utilizar los pronombres. Ya sabemos que existen diferentes tipos de pronombres, pero los más conocidos son los pronombres personales que utilizamos también cuando se conjugan los verbos. Los pronombres personales pues son yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos. ¿Sí? Entonces, para sustituir o utilizar estos pronombres personales, que son los que más se utilizan, si en mi texto yo estoy tratando sobre el nombre de Juan, voy a utilizar después este recurso mencionando solamente o utilizando el pronombre él, ¿sí? Sin embargo, yo tengo que tener en consideración que cuando estoy hablando de este pronombre él, hago referencia a Juan o al protagonista de la historia. Este él lleva acento, que es lo que lo diferencia del artículo el, ¿sí? No es lo mismo decir el carro a decir el carro de él, ¿sí? Es un significado completamente diferente, ya que en el primero estamos determinando lo que es el carro, ¿sí? Y en el segundo estamos haciendo referencia a que el carro es de una persona en específico. Bien, entonces estos pronombres pues también nos sirven para que nuestro texto tenga formalidad y coherencia dentro de el escrito. Y vamos a la característica número 3, que son los verbos en pretérito o en pasado. Pues ya sabemos que los verbos nos indican la acción que realizan los sujetos dentro del texto. Y pues existen varios tiempos. Sin embargo, el tiempo característico de los textos históricos pues es que se habla en pasado. ¿Por qué? Porque es un hecho que ya sucedió. El verbo en pasado pues sabemos que se utiliza de acuerdo a cada tipo de verbo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tomar el verbo sentar, lo tengo que conjugar en pretérito haciendo referencia a que ya pasó, ¿sí? Entonces digo yo me senté, tú te sentaste, él se sentó, nosotros nos sentamos, ustedes se sentaron y ellos se sentaron, ¿sí? Sin embargo, también existe lo que se llama el pasado perfecto o el pasado imperfecto. El pasado perfecto se refiere o se llama así porque ya pasó, fue un suceso o acontecimiento que ya pasó y ya terminó, ¿sí? Ya no tiene consecuencias. En cambio, el pasado imperfecto o pretérito imperfecto se llama así porque aunque ya pasó la acción, todavía tiene una repercusión en el momento actual, ¿sí? Entonces, por eso, esa terminación de aba o ia, según sea el verbo, de acuerdo a la terminación, si es ar, o ir en su infinitivo, pues se le coloca esa terminación
pero el verbo real que nos interesa a nosotros pues es el pasado perfecto. Entonces, con este tipo de verbos, pues sí es importante que nosotros los incluyamos en nuestro texto, ya que pues nos va a dictaminar precisamente el suceso, el tiempo en el que aconteció esta acción de la cual yo estoy relatando, ¿sí? Entonces ya llevamos 3 características sobre estos textos históricos. Podemos mencionar más que son muy conocidas. Por ejemplo, otra característica, o la número 4, podría ser que el texto histórico pues habla sobre una etapa de la historia que ha marcado la vida del hombre, ¿sí? Que eso también lo diferencia de otro tipo de textos. Otra característica, o la número 5, puede ser la narración, ya que en ocasiones quien relata la historia puede ser una persona que esté incluida dentro de la misma historia, que haya participado dentro del acontecimiento, o que le hayan contado a él esa misma historia y solamente él sea el relator, el que redacta la historia. Con estas 5 características yo puedo tener un texto histórico muy bien elaborado. Entonces, ahora en tu cuaderno tú vas a elaborar un apunte con el contenido que yo estoy mencionando dentro del video, y si tienes alguna duda puedes hacerla llegar por la plataforma o aquí mismo en los comentarios del video. Espero y este video te haya sido de provecho para reforzar esos conceptos que hemos venido tratando, ya que posteriormente vamos a realizar un análisis o una redacción de un texto histórico. Nos vemos en el siguiente video y pues a trabajar.